Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Damos gracias por la compañía de los ángeles, Padre querido. Damos gracias por la presencia y bendición del Espíritu Santo. Damos gracias porque usted nos ha dado, nos da y nos dará siempre a Cristo Jesús. Agradecemos la presencia de los amigos y amigas, hermanos y hermanas. Agradecemos a todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Háblenos, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Hace algún tiempo estamos trabajando con una serie que la hemos titulado Perfiles del Espíritu Santo. Y para esta ocasión estamos trabajando con uno de esos perfiles. Algunos le han titulado el Espíritu Santo Transformador Divino. Pero hoy queremos presentar la segunda parte de Transformador Divino y lo hemos titulado Renovados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el título? Renovados por el Espíritu Santo. En el tema anterior hablamos de transformados por el Espíritu Santo. Le decíamos que en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria. Hablábamos y examinamos la palabra transformados, la palabra metamorfo. Y una idea clara y completa de lo que significa esa palabra es el conocimiento que tenemos de lo que ocurre con un gusanito, la metamorfosis, donde el gusanito se convierte en una mariposa. La pregunta entonces es, ¿era un gusano o no era un gusano? ¿Era gusano o no era gusano? Era un gusano. ¿Se transformó en mariposa o no se transformó en mariposa? ¿Y después de mariposa se hizo gusano otra vez? No, jamás. Cuando usted se encuentra con Cristo, cuando el Espíritu viene a su vida y lo transforma de gloria en gloria, usted jamás vuelve a ser un gusano. Ahora es una hija, un hijo de Dios y heredero del reino celestial. Ahora es ciudadano de la patria eterna y ya no pertenece a esta tierra, sino a la casa de Dios. Y allí en aquella presentación que la pueden encontrar en La Voz del Consolador oficial en el canal de YouTube, pueden encontrar todo el resto del asunto. Aquí tengo que concentrarme ahora en la segunda palabra, la palabra renovados por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo combina esas dos palabras. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos rapidito. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo dice Pablo? No os conforméis a este siglo. ¿Y qué añade? Sino transformaos por medio de ¿qué cosa? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, como es agradable y perfecta. Transformaos, renovación del entendimiento. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? La experiencia de la transformación viene como consecuencia de la renovación del entendimiento. Cuando estudiamos la palabra renovación nos encontramos con un tesoro y descubrimos que es la renovación del entendimiento, la revelación de la nous, la revelación de la mente. Se espera, y ha sido la paciencia de Dios, que cada persona cristiana sufra la transformación, la renovación y la regeneración. 3 palabras. ¿Cuál es la primera? Transformación. La segunda, renovación. Y la tercera, regeneración. Es imprescindible, es de vida o muerte, conocer, comprender y entender esto.
Una persona que se llama cristiana, que no ha sido transformada, que no ha sido renovada, que no ha sido regenerada, difícilmente la veamos en el cielo. Y esto es debido a muerte. Dios se compromete a transformar tu vida, se compromete a renovar tu vida y se compromete a regenerar tu vida. Dios dio todo lo que tenía para que esto sea una gran realidad. Empeñó su nombre, arriesgó su Hijo y se vació todo en Cristo Jesús, diciendo, no tengo nada más que ofrecerte. Lo dio todo para que tú seas transformado, para que tú seas regenerado, para que tú seas renovado. No es una posibilidad, es una necesidad, es una promesa que hace Dios. La voz del Consolador oficial, por favor. El título que me le han puesto es, ¿ha sido transformado por el Espíritu Santo? Trate de oír, de ver ese sermón, para que entonces ajuste con este de hoy. Hoy nos concentraremos en la palabra renovación y en la palabra regeneración. Ponga cuidado, por favor. ¿Qué cosa es renovación? ¿Qué es renovar? Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que comprobéis. Decía en cierto lugar que es maravilloso tener la Biblia en español, maravilloso, en inglés, en alemán, en francés, en el idioma que usted quiera, pero se hace más glorioso cuando usted se puede sentar y mirar las palabras en el original, cuando usted puede estudiar qué fue lo que escribió Pablo, cuando usted puede ver cada palabra y buscar el significado de cada palabra. Cuando usted descubre el significado de las palabras que Pablo escribió en el idioma que lo escribió, usted se maravilla de ver los matices de significado y la grandeza de por qué Dios hizo que su palabra se escribiera en hebreo, en arameo y en griego. Cuando usted puede sentarse y mirar las palabras que aparecen en el idioma griego, en español, usted llora y se emociona. ¿En qué estaba pensando Pablo cuando habló de la renovación del entendimiento? ¿Qué es renovación? ¿A qué se refiere cuando él habla de renovación? ¿Cómo se puede definir esa palabra renovación? Vayamos rapidito a buscar el significado de esta palabra y a gozarnos en lo que había en la mente de Pablo, lo que puso el Espíritu Santo. Aquí voy, ponga cuidado. Renovación es una palabra compuesta, en griego se escribe anakainosis. Aná significa arriba, significa de nuevo. Kainos significa nuevo en calidad, no solo en tiempo. Denota una renovación cualitativa radical, una reconfiguración total del funcionamiento de la mente y del carácter moral, produciendo un nuevo ser con apetitos y afectos celestiales. Una renovación lograda por Dios. Renovación del entendimiento significa que ahora tiene una mente nueva. Renovación del entendimiento ahora tiene motivos e intenciones nuevas. Renovación del entendimiento ahora tiene la mente de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire su Biblia lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el versículo 16? ¿Cómo dice? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y qué dice ahora? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Tiene Dios poder para transformar nuestra vida? ¿El Espíritu puede transformar nuestra vida? ¿Quiere Dios que el Espíritu more en nosotros? Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sabrá el Espíritu que hay en nosotros? ¿Sí o no? Mira lo que él dice en 1 Corintios capítulo 2, lo que declara Pablo.
Dice el versículo número 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún que dice, lo profundo de Dios. ¿Puede el Espíritu revelarnos a nosotros las cosas profundas de Dios? Puede. ¿Quiere Dios darnos una mente nueva? Quiere Dios darnos una mente nueva. ¿Qué dice Pablo en el versículo 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice Pablo ahora? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Mi pregunta, ¿quiere Dios a través del Espíritu Santo renovar nuestra mente de tal manera que nuestra mente sea la mente de Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ha creado Dios en los seres humanos cuando aceptan a Cristo Jesús un ser con la simiente que viene de lo alto? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede Dios a través de su Espíritu Santo transformar una persona y convertirla en una nueva criatura? ¿Sí o no? Sí. Transformar significa que ahora hay una esencia nueva en tu vida. Dios crea una nueva criatura, una nueva persona. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Si la gente ve esa nueva criatura en ti, se le hace más fácil aceptar a Cristo Jesús. La gente está cansada de tantas palabras. La gente quiere ver a Cristo y lo quiere ver en tu vida. Renovación. Un cambio profundo en el carácter, un cambio profundo en la esencia misma del ser. Renovación, más que un simple conocimiento, una experiencia nueva. Renovación, el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Cuando el Espíritu viene a tu vida, cuando te rindes a Él, te transforma y te renueva. Tu mente se hace ahora una mente nueva. Ahora tienes la mente de Cristo. Tus pensamientos son cambiados. 60 años tenía esta dama. Cuando la conocí, fue alumna en la universidad. Vino a estudiar teología. En ese tiempo yo estaba un poquito más joven. Y ahora estoy un poquito menos joven, pero ahora yo estoy más viejo que la señora que vino a estudiar teología. Ella tenía 60, ahora ya me pasé con 6. Y me decía ella, yo vine aquí para estudiar teología. Le dije, mire hermana Violeta, le recomiendo que se quede con religión. ¿Y por qué usted me recomienda que me quede con religión? Porque usted no puede meter mano al griego. Mejor gradúese en religión, que lo único es que no va a tener que bregar con griego y entonces se le hace más fácil. Pero yo lo quiero intentar. Digo, ¿está bien? ¿Está bien? Mire, aquí tiene el libro, aquí tiene la gramática, aquí tiene la Biblia, aquí tiene el examen. Use todo lo que te dé su gana y ese es el examen. Le voy a dar 4 horas para que lo llene, ya que no lo llena. Por lo menos comenzó y dice, verdad, usted tiene razón. No, mejor me gradué de religión. Digo, pues vámonos con la religión. Comenzamos a explicarle lo que era la regeneración, el nuevo nacimiento, la transformación, lo que era el arrepentimiento y una serie de palabras, y se aturdió la dama. Le dije, hay una manera fácil de aprenderse esto. Me dice, ¿cuál? Ore, ayune, lea su Biblia y ríndase a Dios. Ya no hable tanto de usted, ni se fije tanto en su vida, fíjese en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos ¿en quién? Cristo. Autor y consumador. Está bien, lo voy a intentar. Cosa linda. Pasaron varios meses. Y una mañana me mira llorando y me dice, ya entendí. Ya entendí. Me fui a mi caminata y el Señor me hizo entender. Renovación del entendimiento, el ajuste de la visión moral y espiritual. Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos rapidito, que hay mucho que decir, tenemos que correr un poquito. Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Tito capítulo 3, versículo 5, la transformación, la renovación, la regeneración es obra del Espíritu Santo.
Tito capítulo 3, versículo 5, ¿cómo dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por, ¿qué cosa dice? Por su misericordia. ¿Y qué dice ahora? Por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué más? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La gloria siempre es y será de Dios. Usted no tiene nada que reclamar. Y mientras más quiere reclamar, peor le va. Mientras más pronto usted se rinde, más rápido hace el Espíritu Santo su trabajo. Jesús dijo, sin mí, renovación en el Espíritu. Es un avivamiento del poder del Espíritu Santo, desarrollando la vida cristiana. Este pasaje pone el acento en la operación continua del Espíritu de Dios morando en el creyente. Una operación continua. Por eso 2 Corintios 3:18 dice que somos renovados, que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. De gloria en gloria. Es un proceso ascendente, de gloria en gloria. Es como el bebé que nace y poco a poco se va desarrollando. Es como el gusano que camina con la esperanza de convertirse en una mariposa monarca. Es un gusano grande, pero es gusano. Es un gusano distinto, pero es gusano. Y usted lo ve arrastrándose, muy hermoso, pero gusano. Cuando llega el momento, sube a la planta, se fija en una rama y empieza a hacer aquella bolsita, aquella crisálida donde va a salir la mariposa. Mi pregunta, ¿sabe usted lo que es la metamorfosis? ¿Lo sabe o no lo sabe? La transformación de una oruga, de un gusano en una mariposa. Y cuando sale volando la mariposa, entonces ya jamás vuelve a ser gusano. Metamorfosis. El Espíritu Santo tiene en su corazón, en su mente, en todo su ser, la idea, el propósito de tomar la vida tuya. Trabajar en ti, crear una nueva criatura dentro de ti. Transformarte, hacer de ti una nueva persona. Y entonces, hacer de ti una persona tan cambiada, tan diferente, dice la sierva de Dios, que hasta los demonios se sorprenden de ver el cambio que produjo en la vida tuya. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Lo hace o no lo hace? Si me dice otra vez que Jesús me ama, lo mato. Y David Wilkerson miró a Nicky Cruz y le dijo, te lo voy a repetir tantas veces como tú no puedes entender. Y me puede matar. Y cada pedacito que tú cortes de la vida mía te gritará, Jesús te ama y Jesús te ama. Y de eso no te puede librar. ¡Llévenselo!, gritó Nicky Cruz. Un día estaban haciendo sus fechorías. Y ese día Nicky estaba trabajando con un muchacho jovencito. Un niño que amaba más que si fuera su hermano. Decidieron escaparse de la policía y de la gente rápidamente por los techos de los edificios de Nueva York. Subieron por las escaleras. Llegaron a la azotea y Nicky, que estaba entrenando y enseñando al muchacho, comenzó a correr, a saltar de un edificio al otro, de un edificio al otro. Pero se le olvidó que el pequeñín no tenía la agilidad que él tenía. Saltó de un edificio al otro y cayó del otro lado. Y cuando miró para atrás, el chiquito quiso hacer lo mismo y se fue al vacío. Eso le partió el corazón. Bajaron todos, vinieron y el niño que estaba explotado allá abajo. Entonces le vino a la mente la frase, Jesús te ama. Quería matarse, quería hacer tantas cosas. Y apareció otra vez el pastor Wilkerson. Y ahí comenzaron las conversaciones. Fin de la historia, el Espíritu vino y transformó a Nicky Cruz y lo convirtió en un evangelista que ha ido por el mundo entero hace muchísimos años buscando personas para que acepten a Jesús, y el Espíritu a través de él ha transformado, ha renovado y ha regenerado a mucha gente. Mi pregunta para usted: ¿Dios es todopoderoso, sí o no?
¿Puede cambiar la vida suya? Amén. ¿Quiere cambiar la vida suya? Amén. ¿Por qué usted no se lo permite? ¿Por qué resistirse tanto? ¿Por qué y para qué tanta resistencia? Renovación es un avivamiento del poder del Espíritu Santo, desarrollando la vida cristiana. Cuando conocí al Señor era un adolescente. Y uno de mis reclamos primeros en mi vida a Dios fue: yo no quiero ser como todo el mundo. En la iglesia comencé a preguntar: ¿cuál libro me puede explicar bien esto? Algunos voluntarios se ofrecieron y me dijeron: yo te puedo explicar eso. Le miré y le dije que no. Un adolescente de 19, 20 años. Encontré un buen samaritano que me miró y se sonrió, una sonrisita maliciosa, y me dijo con la sonrisita: ¿tú quieres aprender de la Biblia? Sí. Pues te recomiendo que te leas estos 5 libros. Escribe cosas lindas. Él creyó que me estaba fastidiando y lo que me estaba era ayudando. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseo de toda la gente, los hechos de los apóstoles y conflicto de los siglos. Me miró y se rió y me dijo así en el patio de la iglesia: lee esos 5 libros y tú verás. Yo no estaba bautizado. Empecé mi año bíblico y empecé a leer esos 5 libros. Le di una vuelta, le di otra vuelta, le di una tercera vuelta. Un día nos encontramos en el patio de la iglesia y me mira sonriendo y me dice: ¿y qué? ¿Cómo te ha ido con los libros? Me ha ido muy bien. Y ¿lograste comprarlo? Y le dije: son caros, pero lo compré. ¿Sabe usted cuánto valía cada libro de eso en la agencia que estaba por allá, digo, por la José Reyes, qué sé yo qué, por el centro de la ciudad? Cada libro valía 5 pesos. ¿Sabe lo que eran 5 pesos? Yo ganaba 115 al mes. Quítele a 115, 5 por 5, ¿cuántos son? Si yo ganaba de salario, ese era mi salario enseñando en un colegio privado, 115 pesos. Cada vez que yo compraba un libro de eso, nada más decía: mi madre, tener que comprarlo y después tener que leerlo. Pero vi cómo Dios comenzó a hacer su trabajo. Y luego he visto cómo ha hecho el trabajo en otros. Aquí me detengo un minutito. ¿Se entiende renovación? Dice renovación de la mente. La palabra mente o entendimiento es la palabra nous. Nous significa el asiento del ser, el asiento de la esencia misma del ser, el asiento de la inteligencia, la sabiduría, la mente del ser humano. Renovar el ser humano, renovar la mente del ser humano para que se produzca la transformación. Si usted conoce una gente que ha sido transformada por el Espíritu, si usted conoce una gente que ha sido renovada en su entendimiento, entonces usted conocerá a una gente que ha nacido de nuevo. Por eso ahora viene la palabra final y vamos a ver cómo corremos con esta palabra final. La palabra es regeneración. ¿Cuál es la palabra? Regeneración. ¿Qué significa regeneración? Es una palabra compuesta. Paligenesia. Palin significa otra vez. Y genesia o génesis significa comienzo, nacimiento. La llegada de un nuevo nacimiento significa nacido de nuevo. Yo te conozco, me dijo la persona. Y yo le miré y le dije: yo no le conozco a usted. Tú sí me conoce, me dice. Digo: disculpe, yo nunca le he visto. No me has visto, pero me conoce, como yo te conozco a ti. Vi que se iba poniendo cada vez más agresivo. Era una muchacha que se le ha montado el diablo.
Me gusta la gente porque les gusta el chisme. Se quedan calladitos como vamos, dele, pastor, dele al asunto. ¿Qué fue lo que pasó, pastor? Cosa linda, carajo. Y me dice, yo veo que uno se levanta a tal hora de la madrugada. Lo que hace con la Biblia. Yo veo y me empezó a decir mi vida privada. Regeneración significa cambiar o convertir una cosa en otra. Pregunta para usted. ¿Cambió el Espíritu Santo a Mateo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Dónde encontró Cristo a Mateo? ¿Qué tenía por delante Mateo? ¿Qué hacía Mateo con esa mesa? Cobrando impuestos. ¿Qué hacían los cobradores de impuestos? ¿Eran fieles en lo que tenían que cobrar o cobraban un poquito más? Cosa linda. Por lo menos 4 veces dijo Zaqueo que iba a devolver. ¿Cuántas veces dijo? 4 veces más. Se ve que era un ladrón grande Zaqueo, aunque era un enanito. Mi pregunta para ustedes, ¿era Mateo un ladrón? Sí. ¿Era Zaqueo un ladrón? Sí. ¿Eran ladrones? ¿Con quién se encontraron? ¿Quién vino donde Mateo? Jesús. ¿Quién vino a Jericó? Jesús. ¿Con quién se encontró Jesús en el árbol? Con Zaqueo. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Zaqueo, baja de ahí que voy para tu casa. Para la casa de un publicano, usted está loco. Mi pregunta para usted, ¿era Zaqueo ladrón, sí o no? ¿Sí o no? ¿Visita a Cristo a la casa de los ladrones? Sí. ¿Y se queda a dormir en la casa de los ladrones? Ay, mi madre, Señor. Es un chisme grande, ¿no? Y cuando vino a la casa de Zaqueo, ¿cuál fue el discurso de Zaqueo? Cosa linda. Zaqueo se encontró con Jesús. La gente quiere tener un encuentro con Jesús para ser regenerado, cambiado, transformado. El problema está que entre Jesús y la persona aparece usted y aparezco yo. Le dijo el papá a Jesús, yo traje a ti mi hijo, pero tu discípulo no ha podido hacer nada. ¿Y entonces? Jesús le dijo, al que cree. Y el hombre contestó, ¿qué cosa? Creo, ayuda mi incredulidad. Yo quiero creer, pero la poquita fe que tenía vine y tus discípulos me la mataron. Ay, madre mía. Regeneración. Significa cambiar o convertir una cosa en otra. Mateo fue cambiado, Zaqueo fue cambiado. ¿Y la samaritana qué cosa? ¿Fue cambiada o no fue cambiada? Pablo fue cambiado. Mi pregunta, oiga la pregunta por favor. ¿Con quién se encontró la samaritana en el pozo de Jacob? Con Jesús. ¿Quién le habló a la samaritana? Jesús. ¿Quién empezó la conversación con la samaritana? Jesús. ¿A quién escuchó la samaritana? A Jesús. ¿A quién se rindió la samaritana? A Jesús. ¿Y quién salió convertida en un evangelista después que habló con Jesús hacia Samaria? La samaritana. ¿Cuánta agua llevó la samaritana? Toda la fuente que existe en el universo estaba llena del Espíritu Santo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? En San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39 dice Jesús que el agua de vida es el Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no podrá estar callado. Y aunque no hable, su vida dirá que usted está lleno o llena del Espíritu de Dios. Y la gente concebirá, la gente se dará cuenta que usted ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. La Biblia enseña en Salmo 51, versículo 5 y Salmo 58, versículo 3, que nosotros somos pecadores. ¿Pecamos porque somos pecadores? ¿Sí o no? ¿O somos pecadores porque pecamos? Qué bueno que están pensando. ¿Pecamos porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? Si usted tiene una mata de manzana, ¿qué produce la manzana? ¿Y si es naranja? ¿Y si es mango, de esos mango colones que produce? En estos días le estaba arreglando unos mangos magallí a una persona. Ojalá que esté viendo este sermón. Y va y me dice que no, que cosa linda, carajo. No, que es selectivo. Digo, ¿usted es selectivo? Sí. Y entonces dice, no, yo no quiero mango magallí, yo quiero mango colones. Digo, mire este abusador. Digo, pues está bien.
El lío es que después me regalaron unos mangos que hay por ahí, llamado mingolo. Y dije, no le voy a dar nada. Y no le di. No le di porque ya antes le había dado de esos mingolos que llevé de aquí para allá, para donde estamos viviendo. Y con mucho gusto feliz dije, mira, este es tuyo y este es de tu esposo. Uy, se lo gozaron. Ahora después consigo esos mingolos y digo, no le doy nada, que siga siendo selectivo. Una pregunta para usted, ¿Es hermosa la vida? Pecamos porque somos pecadores. Todos nacemos con la inclinación a la adoración. La adoración es un estilo de vida. Cuando el Espíritu Santo viene a una persona, ésta se cansa de adorar personas o cosas y comienza a recapacitar en un Dios todopoderoso que debe ser adorado. Yo digo, ¿es verdad o no lo es? ¿Es verdad o no lo es? Y entonces empieza un proceso maravilloso de transformación, un proceso maravilloso de renovación, un proceso maravilloso de regeneración. Comienzan a convertirlo a usted en otra persona y la gente cuando le encuentra después dice, pero ¿y eres tú fulano? Y usted se sonríe y le dice, sí, soy yo. ¿Pero cómo es posible? Y dice, ¿de verdad que eres tú? Sí, soy yo. Y decía la señora ahí enfrente al baño de la iglesia de Maranatha en Houston, me miraba la señora y me decía, ¿usted ve ese? ¿Usted ve ese? El tipo llorando que no podía hablar, el hijo llorando que no podía hablar y la mamá me decía, ¿usted ve ese? Sí, ese que usted ve ahí, sí, ese era un perro, ese era un desgraciado, ese era un maldito. Mi hijo y yo no íbamos, lo íbamos a dejar para que se le llevara el diablo. Y mi hijo y yo un día hablamos y dijimos, ya no aguantamos más esto. Y entonces se nos ocurrió decirle, toma, oye un sermón ahí, a ver qué va a pasar contigo. Y el infeliz oyó el sermón y le gustó. Y se metió él mismo a YouTube y comenzó sermón por la mañana, sermón por la tarde, sermón por la noche. Y ya fastidiaba oyendo tantos sermones, y sermón para acá y sermón para allá. Y un día amanece y nos dice, ay, mi madre fulana, fulanito, la esposa y el hijo. Pero yo era un desgraciado, yo era un animal, pero yo no era un ser humano. Y ahora mírelo ahí, pastor, mírelo ahí, lo que Dios es capaz de hacer. Y miro al hijo que tenía 20 y tantos años, le digo, ¿y tú qué dices? Y se sé que dice, todo lo que mamá y mami dice es verdad, no íbamos a ir, lo vamos a dejar solo, porque ya no lo aguantábamos. Pero ahora estamos asustados porque ahora está más bueno que nosotros. Ahora es más bueno que nosotros. Digo, ¿cómo va a ser? Sí. Mi papá Dios lo cambió. Y el tipo llora que llora. Pastor, yo era malísimo, pastor. Y yo le pregunto a usted, ¿lo que la Biblia dice es verdad o es mentira? Entonces, ¿por qué usted se le ha puesto tan difícil al Señor? Los años están pasando, se está poniendo más viejo. Y ahorita se muere y se lo lleva el demonio y usted se pierde para siempre. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más? En la regeneración se produce un cambio de valores, un cambio de paradigmas. Se produce el nuevo nacimiento, la regeneración, un nuevo comienzo. Esta tiene que ser una experiencia diaria. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué cosa? Y sígame. Segunda de Corintios 5:17, de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22. En Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados, vueltos a la vida, no importa cuál ha sido el pasado. Vueltos a la vida, comienzan de nuevo. ¿En cuántos lugares? Pastor, dígame mi hermana, yo soy fulana de tal, vivo en España, pero soy de tal lugar. El Espíritu ha tocado mi corazón, pastor, y me he puesto a tomar los sermones de la voz del Consolador.
y a ponerle un cintillo en el idioma de mi país. Y empecé a mandar los sermones para allá. Pastor, no tiene idea de la revolución que se ha armado en mi país. No tiene idea de lo que la gente está haciendo. Yo le pregunto a usted, ¿necesita la gente conocer al Espíritu Santo? ¿Necesita la gente conocer al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Regeneración. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y versículo 23. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice ahora? Nos hizo renacer para una esperanza, ¿cómo? Viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 23, ¿qué dice el versículo 23? 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué cosa dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mi pregunta, ¿habló Cristo del nuevo nacimiento? ¿Sí o no? Cuando Cristo habló con Nicodemo, ¿en dónde se enfocó Jesús? San Juan capítulo 3 versículo 3 al 8. Cristo fue muy claro y le dijo categóricamente, un imperativo categórico: el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y le dijo claramente, mira muchacho, el que no nace de nuevo no entra. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Emmanuel. ¿Quién es Jesús? El Todopoderoso Creador. ¿Quién es Jesús? El Salvador y Redentor. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Tiene Cristo potestad en el cielo? Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mi pregunta, ¿tiene poder o no tiene poder? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Lo que Él dice es categórico o no es categórico? ¿Sí o no? Si usted no nace de nuevo, no entra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dispuestos y disponibles para agarrarte a ti y cambiarte completamente, regenerarte, darte una simiente nueva y hacer de ti lo que jamás podía soñar que podía suceder. ¿Quién se encontró con Pablo cuando iba camino a Damasco? ¿Quién lo tumbó del caballo? ¿Quién habló con Ananías para que hablara con Pablo? ¿Quién lo mandó a bautizar a través de Ananías? ¿Quién se le presentó varias veces a Pablo? ¿Lo cambió Jesús? ¿Te puede cambiar a ti? La regeneración, la conversión, es un nuevo nacimiento. Tenemos una lucha interna, dos simientes, una simiente corrupta y una simiente incorrupta después que entregamos nuestra vida a Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Esto es una lucha que si usted es un cristiano sincero me va a entender. Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice ahora? De Cristo estáis como revestidos. Mi pregunta, ¿traje de mi papá y mi mamá una naturaleza mala y pecaminosa, sí o no? Sí. A través de mi entrega a Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo, río esa simiente maravillosa de Cristo, ¿sí o no? Sí. Ahora tengo ¿cuántas simientes? Dos. Una mala que no sirve, ni se arregla, ni se puede arreglar. Y una del cielo que no se daña ni se puede dañar. ¿Cuál estás alimentando? ¿Cuál estás alimentando? Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, y ya no vivo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo una fe del Hijo de Dios, una fe del Hijo de Dios, cual me voy a entregar a sí mismo por mí. ¿Cómo estamos en Cristo? Crucificado. ¿Cómo estamos en Cristo? Clavado en la cruz. ¿Cómo esa simiente mala que heredamos a nuestros padres? Clavada en la cruz. Y ahora vivimos la vida de ¿quién? La vida de Cristo. ¿Qué es lo que la gente quiere ver? La gente quiere ver a Cristo en nosotros. No hable tanto, pero viva más.
Viva más. A veces una sonrisa puede más que un discurso de 1.000.000 de palabras. A veces un simple gesto, un paso amable hace milagros y maravillas. Nunca olvido a esa niña. Nunca olvido a esa bebé. Tal vez tenía 8 años. Yo venía de viajar, casi 2 días de viaje. Olía el chinchilín, estaba cansado, agotado y de mal humor porque tenía hambre. Generalmente cuando tengo mucha hambre me pongo de mal humor. Mi esposa lo sabe. Y llego al aeropuerto con más deseo de llegar a mi casa. Vengo cansado, con hambre, trasnochado. Imagine usted, 18 horas en un avión. Y después 4 horas más en un avión. Y todo el tiempo que hay que esperar en el aeropuerto. Ahora llego, salgo a esperar que me vengan a recoger. Y con todo mi cansancio, mi mal humor, el hambre, cosa linda, mamacita linda. Viene este pichoncito, mi negra linda. Una cosita blanca, rubia, con los ojitos de color. Amor mío. Viene y sale del aeropuerto y viene y se me para ahí al lado y me mira y se sonríe. Y yo la miro y me sonrío con mi cara de malhumorado, ¿me entiendes? La miro y me sonrío y se me queda mirando así. Y nada más se sonríe y me mira y se sonríe. Hace así, mira que llegó ya la jipeta, su familia, qué sé yo. Entonces él me mira y yo volvió y la miro. Y se me fue el hambre, se me fue el cansancio, se me fue todo. Digo, ¿qué es esta negrita conmigo? Y cuando ella ve que la miro y me río, que me río de verdad, se sonríe y se va. Cuando se monta en la jipeta del papá, se va a la parte de atrás y por el vidrio, por el cristal me hace así, se sonríe y me dice, digo, mi negra linda, se me fue el sueño, se me fue el cansancio, se me fue el hambre, el mal humor, se me fue todo. Mi pregunta para usted, ¿comunica usted cuando camina, cuando usted transita por la vida? ¿Comunica o no comunica? ¿Comunica o no comunica? Regeneración. Regeneración. Estoy luchando aquí con el bendito reloj porque ya me dice Andrés, ya terminó. La Biblia habla de un hombre viejo y de un hombre nuevo. La regeneración o conversión es un proceso, Proverbios capítulo 4, versículo 18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es como perfecto. En la medida de que usted se desarrolla, en la medida de que usted se relaciona, en la medida de que usted depende de Dios, en la medida de que usted es lleno del Espíritu Santo, su esposa y sus hijos se le van mirando. Su esposa y sus hijos al crecer van mirándole a usted y le ven como un norte. Y ellos necesitan saber hacia dónde deben ir. A medida que usted se acerca a Dios, el Santo Espíritu lo va cambiando y transformando. A medida de que ellos ven ese cambio, esa transformación, renovación, esa regeneración, ellos se van convirtiendo. Y al pasar el tiempo, entonces ya no creen lo que usted dice, sino lo que usted es. Si es un sinvergüenza, se hacen sinvergüenza los muchachos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cosa linda. Y aquella dama me miró con los ojos cuadrados. Llegamos a su casa para comer y por poco, perdonen la palabra, vomito en la comida. El espíritu que la dama tenía era un espíritu de odio, de rechazo, de rencor, de remordimiento, una cosa así. Castigando a otro por otro. Sirvieron la comida. Yo intenté, no aguantaba, el espíritu me estaba matando. La señora me miraba de una manera como si tuviera deseo de agarrar algo y cortarme la cabeza. Digo, Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? Tranquilo. Intenté comer un poco de comida y cuando mastiqué y iba a hacer el primer bocado, eso sentí que era como piedra que me estaba rasgando todo el esófago. Digo, yo no creo que aguante comerme esta comida, Señor. Y la comida, el lugar se sentía pesado.
Todo el mundo contento y todo el mundo sonriente y mucho, pero una tremenda comida. Yo comí un poquito. Tengo la mala costumbre de ser muy franco. Me paré, fui y me senté. Allí viene la anfitriona y me pregunta, oh, ¿qué pasó? ¿No le gustó la comida? La miré con deseo raro por el cuello y le dije, mire, no me gustó. Estoy siendo sincero. Oye, primero te burla, o sea, te encargas de poner la cosa lo peor de lo peor y ahora viene a preguntarme. Y nada más la miré así. La miré, ella me miró y entonces nos miramos. Caramba. El esposo y los otros están sentados en la mesa ya con el banquete y esta está aquí preguntándome en la sala qué pasó. La miré y dije, no dije nada, nada más la miré y le dije, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Y me dice, ¿cómo? Yo no había dicho nada, yo lo había pensado. Y no quisiera algo, no quisiera una frutilla, no. No. Hasta que ya yo no podía estar con tanta mojiganga, dije, ¿usted no está oyendo que le dije que no? ¿Fastidia el diablo o no fastidia? Ah, bueno, pues entonces, disculpe si la comida que preparé no le gustó, fue lo mejor que pudimos hacer, que sé que. Y cuando se va bien el esposo, que es ser un... Viendo eso decirle, hermano, ¿cómo te aguanta este demonio? ¿Cómo es posible, hermano? Y viene el hombre y dice, pastor, ¿se siente bien? Digo, no. ¿Le duele algo? ¿Se siente mal? Sí. ¿Y qué usted quisiera? Quisiera irme al hotel. ¿O quiere que lo lleve? Sí. Pues vamos a llevarlo. Digo, no, termine de comer. Llegué al hotel, me fui de rodillas a la habitación y le dije a Dios, ¿qué pasa aquí? Lloré. Oye, esta mujer me entró a palo, pero que yo no conozco a esta mujer. Tú sabrás, déjame trabajar a mí. Dios mío, caramba. Primer sermón, segundo sermón, mitad de la semana. El Espíritu corre a esa mujer así. Cuando yo era niño, mis dos hermanas a veces echaban su pleitecito. No sé ahora, pero antes en mi época, cuando era niño, las mujeres peleaban agarrándose los cabellos. Nunca he visto un pleito de mujeres agarrándose los cabellos. Todavía también. Oye, cuando mamá venía con un palo que la separaba, cada una tiene la mano llena de cabello de la otra, porque yo no sé por qué relajo de agarrándose los cabellos. Y empecé a orar y vine yo y dije, Señor, yo te sabe arregle a esa mujer porque me subo a predicar y la veo como así. El Señor vino y la agarró por los cabellos, compadre. Ay, mi madre, qué jalones de cabello que le dio. El siguiente día, que era jueves, ya la nube oscura se le había ido a la señora de la cabeza. Entonces me miraba como será verdad, será mentira, será verdad. Ella veía a la gente entregándose al Señor. Gente que ella le daba estudios bíblicos, ahora sí le decían, ahora sí estamos listos para bautizarnos. Ahora conocemos, ahora entendemos lo que Dios hace. Ella se le hacían las lágrimas. Ese jueves me dice, pastor, digo, dígame hermana, yo necesito hablar con usted. La hermana, ahora no puedo. ¿Cómo que no? No, estoy muy ocupado. Tengo que tener toda esta gente que quieren entregarse al Señor. Su problema es un problema personal. Estoy orándole a Dios que me diga cuál es, porque le voy a meter a usted como usted no se imagina. Y me mira y se ríe y dice, ¿cómo, pastor? Digo, sí. No se apure, que ya yo estoy orando a Dios y me dijo que la lleve al paso, pero usted y yo tenemos que hablar. No porque mi esposo, ningún esposo, son usted y yo. A mí me gusta Dios. ¿A usted le gusta el chisme, hermano? Terminó la campaña, se bautizó un reguero de gente y la mujer lloraba y lloraba. Y lloraba. En una se emocionó tanto que bueno, y daba un abrazo y digo, a mí no. Pero pastor, no.
Usted odia la hipocresía. Sí, yo también. Dejémonos de cuento. Una tipa de un sitio por allá leísimo que son atravesados, que a mí me importa. Yo estoy poniendo mis cosas como manda Dios. Le dice ella al esposo, fulano, ¿quién va a llevar el domingo al pastor al aeropuerto? Y le dice el esposo, es una masa de Dios. Yo lo voy a llevar. Pues yo voy contigo. ¿Que tú qué? Yo voy contigo a llevar al esposo. ¿Tú? Sí. Oye, ¿y qué te pasó a ti? ¿Qué fue lo que te picó? Tu cita rara. ¿Tú quieres llevar al esposo conmigo? Sí, vamos, pues vamos. El domingo, compadre, viene el hermano a recogerme. Cuando digo esa persona, digo, ¿y qué es esta mujer aquí? Le digo al hermano, me monto en el carro y muy frescamente digo, hermano, ¿y qué pasó que ¿y es verdad que va con nosotros para el aeropuerto? Sí, pastor. Digo, ¿y entonces? Dice ella, no, ella me pidió que ya tenía que venir y que quería venir, porque quería hablar con usted. Digo, pues como no, hablamos, yo estoy picado también, hablamos, agárrese ahora. La gente está llena de prejuicios, pero el Espíritu de Dios que mata los prejuicios. Si usted no se llena del Espíritu Santo, la gente se van a perder. No pelee, pero pónganlo en su lugar. Cuando arrancamos para el aeropuerto, me dice ella, oiga lo que le voy a decir, pastor. Digo, dígame. Yo estoy ya con mi capa puesta, con mi armadura puesta y mi sable en la mano. Aquí se va a pelear. Me dice, yo tengo un amigo, es un joven, hijo de un evangelista. Se fue de la iglesia, dejó al Señor, se fue al mundo, está perdido. Y me contó qué fue lo que pasó. Digo, ¿y entonces? Su papá maltrataba a su mamá. ¿Y entonces? Y le dijo todas las barbaridades que hacía el Señor. Y ahora viene esta abusadora a cobrársela conmigo. ¿Ustedes me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Y me dice ella, desde ese día yo no quiero saber de evangelista. Digo, pues está loca. Y cuando usted llegó, verá, dice, verá. Entonces le digo yo a la hermana, pero dígame una cosa, ¿qué tengo yo que ver con ese evangelista ni con ese muchacho? Yo soy otra persona, soy negro, prieto y feo, pero espérese, ¿qué culpa tengo yo? Si porque era blanca y toda la bobería. Dice, no, que Dios me dio una lección esta semana. Yo dije, tú mira. Digo, por eso no le comí su comida, porque la quería vomitar. Estamos hablando en español, ¿eh? Y me dice, yo quiero que usted me perdone, porque yo me estaba desquitando con usted lo que me habían dicho del otro muchacho. Le pregunto, ¿la gente está llena la cabeza con prejuicios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y quién es que quita los prejuicios? El Espíritu Santo. ¿Quién cambia los corazones? El Espíritu Santo. ¿Quién transforma la vida? El Espíritu Santo. No pelee, pero manténgase firme en su posición. No venga con una sonrisa falsa. ¿Usted está ahí? Sí, yo estoy aquí. ¿Cuál es su problema? Y me dice ella, y me llamó la atención como usted se paró y me puso en mi lugar. Digo, porque usted hay que ponerle en su lugar. Si usted sigue tratando a la gente así, usted va a tener problemas mentales, se va a poner loca, hermana, se va a poner loca. Y él le puso a llorar, tengo que salir, no, mamá. Cuando llegamos al aeropuerto me dice, ¿le puedo dar un abrazo? Digo, yo todavía no estoy muy convencido de su abrazo, hermana. Pero ya le dije, a mí, no, usted no me convence. Y empezó a reírse y a llorar. Entonces yo le di el abrazo. Una pregunta para usted, ¿transforma el Señor los corazones? Pero tiene que transformarlo usted primero. No son palabras. No, mentira, esa palabrería es solo lo que hace daño. Ore, como dice, ayune, clame, ruegue a Dios, Señor, quítale ese mal espíritu de esa mujer. Y el Señor lo hizo. Hoy de en adelante, mi gran amiga, compadre. Mi gran amiga, mi negra linda. A veces le mando algunos mensajes de lo que le mando a la mayoría de gente que conozco y de ella me responde, muchacha, gracias pastor por acordarse de nosotros, mi negra linda. ¿Ama el Señor sus ovejas? ¿Ama el Señor sus ovejas? ¿Las ama o no las ama? Déjeme terminar con una pregunta para usted. ¿Le gustaría que el Espíritu Santo le transforme, le renueve y le regenere? ¿Le haga una persona nueva? Póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Como quiera ya nos pasamos, pero déjeme leer este versículo.
¿Tiene poder Dios para regenerar a la gente? ¿Quiere hacerlo con usted? ¿Puede hacerlo Dios con usted o no? Oiga qué cosa linda. Vamos a cerrar con este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice Efesios 2, 1? El apóstol Pablo escribió Efesios 2, 1. Y mire qué cosa linda dice ahora. En Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, hay una relación de A-B. A malo, B bueno. Efesios capítulo 2, versículo 1. Pablo comienza poniendo la parte negativa primero y luego muestra lo que Dios hace, lo que quiere hacer contigo, lo que quiere hacer conmigo. Efesios capítulo 2, versículo 1, y que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos. ¿En qué cosa? En vuestros delitos y pecados. Y entonces allí Pablo relata todo lo que es malo. En el versículo número 4 comienza a responder la actitud y la aptitud de Dios. Pero Dios, a pesar de toda esa cosa mala, pero Dios, a pesar de todo eso que te he dicho, pero Dios, ¿qué hace Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué dice ahora? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar, ¿qué dice? En los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice ahora? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios envió su Espíritu para transformarte de una manera, para renovarte de una manera, para regenerarte de una manera, que aún el universo entero cuando te mire diga, alabado sea el nombre de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais, ¿qué dice Pablo? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y qué dice ahora? Y sin Dios en el mundo. ¿Y qué dice Pablo ahora? Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién dice? Al Padre. Ríndase. Por Dios, ríndase. No esté buscando excusas ni estando con discursos. Ríndase. Y dígale, Señor, yo no puedo. Transforme mi vida, renueve mi vida, regenéreme de nuevo. Y el Espíritu Santo lo hará. Si usted dice sí, levante su mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, nos rendimos a usted. Pedimos perdón por haber perdido tanto tiempo. Pedimos perdón por haber sido tan indiferentes. Pedimos perdón por inventarnos tantas boberías, Señor. Hoy nos rendimos a usted tal como somos, para que el Espíritu Santo nos transforme, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros una metamorfosis. Salgamos de la carne y empecemos a vivir en el Espíritu, para que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nos dé la mente de Cristo, para que el Espíritu Santo nos regenere y nos produzca en nosotros un nuevo nacimiento y reflejemos la imagen preciosa de Cristo Jesús. Dios y Padre querido, Dios querido, nos rendimos a usted en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.